En la fotografía a blanco y negro se puede observar en primer plano a una mujer y a un perro sentados en unas gradas viendo hacia el frente. El perro es lanudo y tiene una pechera consigo, de la cual pende una cadena. La chica viste pantalón de mezclilla, zapatos, calcetas blancas, una blusa de rombos. Su cara, como había dicho, está viendo fijamente hacia el frente. En su cabello tiene peinado una media cola. La pared es lisa. Al fondo, del lado izquierdo de la imagen, se alcanza a ver a dos hombres y a un niño que de igual manera están viendo fijamente hacia el frente. Marcela Taboada es fotógrafa independiente desde hace más de 30 años. Su trabajo ha sido publicado en periódicos y revistas mexicanas y extranjeras. Ha participado en numerosas publicaciones, libros y catálogos de arte. Ha sido catedrática de fotografía en universidades y escuelas de enseñanza media. Además de los talleres para niños y adolescentes en situaciones vulnerables, imparte talleres para fotógrafos ciegos. Ha creado más de una veintena de proyectos, entre los que destacan Casas del Tiempo, Los Guerreros Beisbolistas, Mujeres de Arcilla, La Vida Está en Otra Parte, Sábado de Gloria, Vínculos Distantes, Habilitados, Consagradas, entre otros. Su trabajo ha sido exhibido en diversos museos y galerías de México y el extranjero. Pertenece a las colecciones Soma del Museo de Arte Hasselblad, al Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, al Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, al Centro de la Imagen, a la Galería Fine Art, al Museo Contemporáneo de Fotografía en Chicago, entre otros. Ha recibido diversos premios, becas y distinciones como Hasselblad Foundation, National Geographic, Roast Photographers, Intercambio Cultural México-Indonesia, Premio Planet Magazine, Sistema Nacional de Creadores del Arte FONCA. Ha sido jurado de Nikon Tokio, Japón, Premio Fundación Héctor y María García en México, entre otros. Buenas tardes, estamos hoy platicando con Marcela Taboada, que es una gran amiga desde hace muchísimos años, además una de mis primeras 3 maestras de arte, y que bueno, que gracias a ella yo empecé en la fotografía, primero como modelo, después como modelo al desnudo, y luego como estudiante de cursos de fotografía básica con cámara análoga y uso de laboratorio fotográfico igual, análogo. Marcela, buenas tardes. ¿Podrías presentarte, decirnos quién eres, qué haces, cómo lo haces, cuál es tu gusto por la foto? Claro que sí, Pedro. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Me llamo Marcela Taboada, radico en Oaxaca desde 1986 y bueno, mis orígenes son de Puebla y comencé a hacer fotografía de una manera inconsciente porque yo no pensé que esto iba a ser realmente mi pasión. Y comencé porque tanto mi abuelo paterno y mi papá practicaban la fotografía. Al abuelo paterno yo no lo conocí, él falleció en el año en que yo nací, pero pues también sé que él era apasionado. Y mi padre, entre muchas cosas que hacía, le gustaba mucho revelar sus propios rollos en ese tiempo y él llegaba a comer y terminando la comida, que era como a las 3, se encerraba en el baño, que ya lo había convertido en un cuarto oscuro, de 3 a 4. Y entonces ahí se ponía a imprimir y a juguetear en el cuarto oscuro. Yo no sabía ni qué hacía, pero en una ocasión él tenía que salir más temprano. Entonces a mí me llamó y me dijo, oye Marce, yo tengo varios hermanos, pero yo era la disponible en ese momento. Y me dijo, mira, ya me tengo que ir, pero tú lo que vas a hacer es mover de aquí para allá. O sea, me enseñó las charolas, dice, estos son químicos y los vas a pasar al agua, porque las copias pues se quedaron ahí fijándose y luego las lavas. Y no toques nada. Así me acuerdo perfecto. Y no toques nada. Y por supuesto que toqué.
Y entonces yo puse un negativo, sin saber, porque yo no lo había visto en acción. Puse un negativo, puse el papel fotográfico y que me va saliendo una imagen. Pues yo estaba encantada. Estaba fascinada de ver esa magia en el cuarto oscuro. Y ya, entonces, pues ya cuando entré a la universidad, estudié una carrera que se llama, estudié la licenciatura en Artes Gráficas y Diseño. Y parte de las materias era la de fotografía. Entonces, pues yo estaba encantada con el cuarto oscuro. Aprendí también a hacer fotografía en color, a procesarla, que es muy distinto, y con más químicos, etcétera, etcétera, y es mucho más preciso por las temperaturas, etcétera. Pero hasta ahí, o sea, yo tenía que cumplir con estos requisitos. Y ya estando en la universidad, yo recuerdo que para hacer algunos trabajos y ganar dinero, iba a retratar bailarinas. Me iba a los teatros con una prima que ella tenía una academia de danza que estaba incorporada a la academia en Londres, y nos íbamos, y pues ella tenía las puertas abiertas para meterse en el backstage. Y entonces yo ahí me fasciné retratando a las bailarinas. Inclusive me tocó la compañía de Alonso, de Alicia Alonso, una cubana extraordinaria, pero yo en vez de estar enfrente, porque mi prima me decía, no, ya ven, siéntate, le digo, no, yo quiero estar atrás. Entonces hacía retratos de la gente en sus momentos de descanso, mientras están cambiando o poniendo las zapatillas. Y eso me empezó a cautivar, o sea, el hecho de poder fotografiar lo que la gente no ve, porque para mí era muy cómodo estar en la mejor butaca, pero no, yo me fui al escenario, perdón, al foro no al foro, al backstage, no sé cómo se dice en español. ¿Cómo se dice, Pedro? Ni idea, Marcela, pero sí entiendo dónde estaba. O sea, pero es la parte, ¿cómo no me sé el nombre? Pero vaya, es donde están todos los actores, o los que van a presentarse, y donde están los camerinos, etcétera, etcétera. Y me encantó. Y entonces ya de ahí, pues yo en mis ratos de ocio, yo me llevaba alumnas de Patricia, mi prima, a distintos lugares a hacerles fotografías, y las vendía muy bien. Se las vendía a sus papás, ¿no? Porque eran estudiantes. Y bueno, esos fueron mis primeros pininos, y conservo esas imágenes como tesoro. Luego me las llevaba, y también eran un poco cinematográficas, porque me llevaba así a las alumnas y les decía, corre, y enfrente ya había alguien aventándole un balde de agua. Entonces me gustaba mucho jugar con el efecto de congelar el agua y hacer fotografías en secuencia. Estamos hablando de la época de películas. Y entonces sí, a veces hacía yo mis propias instalaciones en el centro de Puebla, ahí en las calles. Era otra época, ¿no? Y bueno, y después pues ya me casé y vine a radicar a Oaxaca, y pues mi vida dio un cambio de 360 grados, porque en Oaxaca pues descubro toda la maravilla que nos dan pues nuestra gente originaria. O sea, Oaxaca tiene tanto para un fotógrafo que, bueno, a mí la cabeza me estallaba de ver tanta belleza, pero yo no hacía fotografías. Yo no tomaba fotos, sino estaba yo fascinada de ver la riqueza cultural que hay en este estado. Pero voy a poner un paréntesis, porque entonces hice un proyecto ya estando en Oaxaca de un asilo, pero comenzó en Puebla, porque tengo una tía que por cuestiones de la vida se quedó sin casa. Su familia le quitó todo, era una tía abuela, era hermana de mi abuela paterna. Y esta tía pues andaba viviendo con todos sus sobrinos.
entre ellos mi papá, que era su sobrino, y entonces vivía a lo mejor un año con una familia, luego con otra, y así andaba ruleteando por todos lados. Era una nómada, la tía, hasta que los hermanos de mi papá se juntaron y dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer con la tía? Entonces decidieron meterla a un asilo, Pedro. Y yo, ¿cómo la van a meter a un asilo? Y en ese entonces, pues lo único que había eran los asilos municipales. Y si a lo mejor pagabas un poquito más, pues la tía tenía sus preferencias, pero hasta ahí. Entonces yo recuerdo que la tía Clementina, me encanta el nombre muy antiguo, ¿no? La tía Clementina, pues llegó al asilo toda derechita, caminando, jovial, y yo les voy a hablar, y verdad, mijita, que vas a venir por mí cuando quieras vamos al teatro, o llévame al salón de belleza. Entonces, todos sus sobrinos, ella no se casó, era soltera, pero pues toda la familia la ayudábamos, la íbamos a ver y todo muy bien. Y entonces yo ya me vine a vivir a Oaxaca y en una Navidad dije, voy a ir a ver a la tía. No, a mí me impresionó. Me impresionó ver a la tía Clemen hecha una momia y estaba impactada. Yo decía, ¿qué le pasó? No habían pasado a lo mejor 2 años. No tengo ahorita el tiempo exacto, pero no había pasado mucho tiempo. Y entonces, ese asilo que era el municipal lo trabajan monjas, enfermeras, y ellas me decían, es que mire, la verdad aquí nosotros les procuramos todo, pero el amor de una familia hace que se deterioren de esa manera. O sea, la carencia de ese amor. No, a mí me partió el corazón porque la tía ya ni siquiera reconocía, ya nada. Entonces, pues, tenía la cámara, ¿no? Y pedí permiso e hice un proyecto que se llama Casas del Tiempo. Yo creo que este fue mi primer proyecto importante, donde estoy haciendo trabajo de, pues, la vida de estos ancianos que o no tienen hogar, o las familias, pues, se deshacen de ellos y ya los cuidan ya en su vejez, en un asilo, y que eso en esas épocas no era normal en nuestra cultura mexicana. O sea, mi abuela, por ejemplo, pues vivió con nosotros hasta que falleció, mi abuela materna. Y pues la tía Clemen no tenía hogar y pues al final, bueno, yo ya regresé a Oaxaca y me embaracé. Entonces, cuando yo estaba embarazada, yo decía, no, yo estoy como haciendo un proyecto de la muerte, porque pues es eso, ¿no? El acercamiento ya a la muerte, porque ya los que entran ahí ya no salen vivos. Y pues yo ya empecé con una vida en mi vientre, y yo dije, no, ya no voy a seguir con este proyecto. Y lo terminé bastante inconsciente de lo que estaba yo haciendo, porque yo tenía las puertas abiertas del asilo, y además es un asilo de la época del Art Deco. Toda la arquitectura del lugar se prestaba mucho para hacer fotografías impresionantes. Es un asilo de los años 40, entonces muy particular su arquitectura. Muy grande también, por cierto, y bueno, el acceso lo tuve por la tía, y ya, entonces ya cuando llegué a Oaxaca, pues te digo que yo hacía fotografía comercial, hacía fotografía para ganar dinero, ¿no? Entonces me dediqué a eso y ya después hice un proyecto. A ver, ¿cómo estás? Que quiero unir los cabos. Pero más que nada, de repente van a editar, ¿verdad, Pedro?
Sí, no, y además es súper interesante escuchar como los recuerdos, porque pues es como una plática de amigos, ¿no? Entonces Sí, es súper interesante, porque igual vamos descubriendo, incluso también yo, cosas que pues luego no sabemos ni cómo son, y muchas veces no dimensionamos como la potencia que tiene nuestra cotidianidad para la cuestión creativa que luego desarrollamos. Por sí, yo creo ejemplo, que tiene... sí, por ejemplo, todo lo de tu tía Clementina, ¿no? Sí, Que ya contándolo ya pone en contexto, le da más contexto al proyecto fotográfico. sí, y sobre todo esta parte más humanitaria. O Exacto. sea, creo que la mayoría de mis proyectos han sido con ese corte, creo. O a lo mejor yo ya estoy imaginando eso, pero sí, o sea, como realmente a mí me afectó tanto ver a mi tía en ese estado, que yo dije, pues lo voy a registrar, ¿no? Y bueno, pero después, pues sí, en Oaxaca hice trabajos comerciales y trabajé también para editorial. Entonces yo colaboré por mucho tiempo con revistas. Entre una importante pues era México Desconocido del editorial Jilguero. Entonces pues yo mandaba muchas cosas de Oaxaca. Yo estaba encantada con Oaxaca hasta que un día me dijeron, Marcela, ya no nos mandes de Oaxaca. Es que cada mes se publica algo de Oaxaca. Me dijeron, ¿sabías que es el estado más fotografiado de México? Y yo, no. Me dicen, ya vete a Chihuahua, vete a otro lado, pero no mandes nada más de Oaxaca. Y entonces, pues ya comencé a mandar artículos de otros lados. Y entonces sí, vaya, todo esto yo le llamo trabajo comercial, ¿no? Para generar un ingreso. Y pues después me empecé a dar clases también y me tocó montar toda la carrera de fotografía, o no la carrera, pero sí era una materia importante para la Universidad Mesoamericana, que era muy nueva en Oaxaca. Ellos están en México y pusieron aquí también una filial, y entonces a mí me llamaron para montar la escuela de fotografía, y lo cual hice feliz porque a mí me dijeron, ¿qué necesitas? Y yo así mi lista de Santa Claus, porque les pedí todo, tantos ampliadoras, no sé qué, y entonces tenía yo un cuarto oscuro montado de primer nivel, estaba muy bueno porque ellos no escatimaban con los presupuestos, y di clases ahí en la universidad hasta que me dio hepatitis, me dio entre mi primer hijo y Ángel, o sea, entre Teo y Ángel, y yo ya estaba dando clases, y entonces esta enfermedad, pues lo único que te di, porque no me dolía nada, pero me sentía muy débil y me dijeron, el médico me dijo, no puedes salir de tu cama. Y entonces le hablé a un amigo que lamentablemente falleció en marzo, falleció hace un par de meses, y él se llama Tom Dunham. Tom es un norteamericano que es fotógrafo y lo conozco por lo mismo, y entonces le dije, Tom, necesito que me sustituyas en mis clases. Y pues él ya se volvió maestro de ahí, y entonces yo ya lo dejé. O sea, le dejé la estafeta, y entonces sí regresé a dar clases, pero ya también estaba Tom, y nos llevamos muy bien, él y yo. Entonces, cuando ya nació Ángel en el 96, eh, Tom me habla y me dice, oye, Marcela, te quiero dar una beca, porque vino una fotógrafa que se llama Mariela Mark, y estamos experimentando en hacer un taller con ella y ya vienen sus estudiantes,
Y entonces le dije, claro que sé quién es. Me vas a dar una beca, y me dijo, sí, pero Ángel era muy bebé. Entonces le dije, no, pues es que no puedo, tengo un bebito, y eso era de todo el día. Pero me la presentó, ¿no? Y entonces ahí cotorré con ella, lo que tú quieras. Y entonces la siguiente ocasión que ya llegó, entonces ya Tom me dijo, ya lo puedes hacer porque ya no sé a quién becar. Esa beca se la dio Alejandro Echeverría, la primera. Y entonces le dije, no, sí, ahora sí puedo. Aunque Ángel seguía siendo muy pequeño, pues se lo dejaba a su papá y a los niños, y entonces yo ya me fui a hacer el taller. Y entonces, debido a que ella tiene un temperamento muy fuerte y Tom no lo soportó, me dijo, Marcela, ¿quieres llevar este trabajo? ¿Quieres tú hacerlo? Y yo, ay, la interesada, pero le dije, ¿cuánto pagan? Y ya cuando me dijo la paga, dije, va, le entro, ¿no? Y entonces de ahí pues ya establecimos, Marilyn y yo, un vínculo de 16 años, que fue cuando, y bueno, el Álvarez Bravo no existía, Pedro. Entonces todo lo hacíamos en el hotel, en un hotel que está en el centro, y como yo sí tenía mi cuarto oscuro en donde yo vivía, radiqué años en Guayapán, pues yo ahí tenía mi cuarto oscuro. Pues yo cuando tomé el taller, que por cierto, ese taller decidí continuar en asilos, porque tenía yo la entrada también muy fácil en el asilo municipal de Oaxaca, que está en Santa Rosa, y entonces yo le dije a Mariel, voy a hacer este proyecto, y ella me retó a que lo hiciera no en 35 milímetros, sino lo hiciera en la cámara de 6x6, en un formato más grande, que es una Hasselblad, y entonces ya fui ahí a hacer el proyecto, entonces lo retomé el tema de asilos, ya habían nacido mis 2 hijos, y bueno, entonces cuando yo entro a las habitaciones de los estudiantes, que en ese momento eran, no sé, 6, más la becaria mexicana, y entonces cuando entré al baño de uno de ellos, es que el baño era un asco, o sea, utilizaban la tina para revelar, todo estaba sucio. Yo decía, es que esto no puede ser. Dije, Mariela, no pueden los estudiantes producir aquí, es un hotel. Es el Hotel La Noria, Hostal de La Noria, que ves que está en la calle de Hidalgo y Reforma. Sí. Y le dije, no pueden. Hidalgo y Fiallo, que luego se convierte en Reforma, perdón. Entonces ya me puse a buscar lugares, pero para eso no con ella, sino más bien con el que él traía a Marielen, que se llama David Lyman, y los talleres empezaron con esta empresa que se llama, ¿cómo se llama? Maine Photographic Workshops. Pues ellos venían, era esa escuela muy importante, que más bien se dedicaba a dar talleres, o sea, no tenían nivel licenciatura, pero por años ellos manejaban talleres con grandes fotógrafos de National Geographic, o sea, fotógrafos muy reconocidos americanos, ¿no? Y entonces con David Lyman pues yo buscaba lugares y entonces veíamos cómo revelaban y David, no, muy bien. Entonces comenzamos trabajando con estudios fotográficos en Oaxaca, Foto Rivas, Foto Velázquez, que eran los que realmente sí tenían montados sus cuartos oscuros y el laboratorio bien equipado, etcétera, etcétera. Y así estuvimos un año. Y bueno, en ese inter, antes de conocer a Marielen, se forma un grupo de fotógrafos en Oaxaca por iniciativa de Cecilia Salcedo, de Jorge Acevedo, de quién más estaba, así como iniciativas de Reyes. ¿Quién más entró? Victorio, y yo formé parte de esa primera generación, nos llamamos Luz 96. Entonces hicimos varias exposiciones y yo recuerdo que exhibí
pues lo que hice con los asilos, ¿no? Asilos de ancianos, y ahí andábamos haciendo ruido, pero no existía el Álvarez Bravo. Entonces, ¿quieres escuchar esa historia, Pedro? Sí, sí. De cómo inició el centro fotográfico. Bueno, entonces el centro fotográfico tiene una historia muy particular que casi nadie la cuenta, pero en alguna ocasión llegó una colega de el norte, creo que era de Sonora, se llamaba Lourdes, y ella tenía una beca, se había ganado una beca que se llamaba El Sur. Entonces ella vino a Oaxaca a fotografiar pues todo lo que ella viera de nuestras culturas originarias, y así anduvo por varios estados, no nada más Oaxaca, y entonces se acercó al grupo de Luz 96 para que le prestáramos a alguien un cuarto oscuro y poder revelar su trabajo, ¿no? Entonces, al final no sé con quién acabó trabajando, pero también llegó a ir a mi cuarto oscuro en Guayapan, pero le quedaba muy lejos, porque en ese entonces Guayapan la verdad es que ni tenía, no estaba ni siquiera pavimentado los caminos. Sí. Entonces sí era complicado llegar ahí. Entonces de repente dijo, no, pues es que como no hay un lugar, y alguien le comentó, oye, pues ve a ver a Toledo, a lo mejor te apoya y puede hacer un cuarto oscuro, porque a él le gusta la foto, ¿no? Alguien le comentó eso, pues fue. ¿Y qué tal que de repente en una de las reuniones de Luz 96 llegó y dijo, ya me dijo que sí, que compró una casa y que me va a poner, que sí va a instalar un cuarto oscuro, pero quiere que sea ecológico. Y yo no sé ni cómo hacerle, y ahí nos pusimos todo el mundo a investigar y le dijimos, ¿y dónde? No, pues en una casa que está en Murguía. Entonces, ahí vamos todos y ahí tenemos fotos. Juan Carlos Reyes tiene fotos de ese día porque esa casa estaba destruida, ¿no? Entonces fuimos a un patio trasero donde dijo, había un cuarto. Entonces ahí fue donde ella nos dijo, pues aquí quiere que, ella se llama Lourdes Sosa, y dice, y aquí es donde quiere que quede. Y dijimos, uy, está padrísimo. Sí. Pero no estoy tomando agua. Sí, no te preocupes. Y bueno, entonces, pues de ahí nació. Entonces ya investigamos que si el fijador, hay recuperadores de plata y bla, 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 ¿no? Pero dijimos, bueno, los químicos, la verdad es que pues va a estar muy difícil poder encontrar algo que sea ecológico, ¿no? Y más en esa época, era el boom. Vaya, me refiero que lo digital, vaya, ni soñar que fuera a existir, ¿no? Que fuera a aparecer en nuestras vidas. Pero y ya pasó y pues de repente un día nos hablan a cada persona y me acuerdo que nos dijeron que va a haber una reunión en la casa de Murguía. Entonces pues yo fui y fuimos todos. Yo me acuerdo que llegué con Ángel, era un bebé, Pedro, en carriola. O sea, me lo llevé en una carriola porque pues para poderlo mecer mientras estábamos en esta reunión, porque no sabíamos, no nos decían, no, que el maestro Toledo lo quiere ver, ¿no? ¿Y cuál va a ser nuestra sorpresa, Pedro? Que la casa ya estaba toda remodelada, muy al estilo Francisco Toledo, y en uno de los salones estaba Manuel Álvarez Bravo. O sea, estaba sentada en una sillita, ya sabes, de las clásicas sillas de madera del mercado, con una mesita, había 3 mesas también sencillas, de madera, y allí estaba Álvarez Bravo con
no me acuerdo si era el director del INBA, y pues todos nos sentamos alrededor y yo me acuerdo que Ángel empezó a llorar, entonces yo me salí con la carriola y lo mecía y yo nada más así como que me asomaba con la oreja para ver qué decían. Y bueno, al final pues Toledo le dijo a don Manuel, este lugar va a ser destinado a que sea el Museo de Fotografía de Oaxaca. Y todos así con los ojos desorbitados, ¿no? Y pues le quiero pedir el honor de que usted sea nuestro presidente honorario. Y Álvarez Bravo, pues ya la verdad tenía más de 80 años, estaba pues era mayor, pero estaba bien, y no hablaba, nada más se sentaba con la cabeza, ¿no? Y luego le dijo que si permitía que el lugar llevara su nombre. Asentó con la cabeza, y ya echaron manos y todo eso, ¿no? La verdad, yo estaba sorprendida porque nadie nos lo esperábamos. Y ya, entonces fue maravilloso. Ese momento fue increíble porque sí fue un parteaguas también para la fotografía en Oaxaca. Y te quiero comentar que antes de eso, ya me acordé, yo muy recién llegada a Oaxaca, en la Ciudad de México se formó el grupo de fotografía mexicana. No recuerdo bien, pero estaba una generación como Gilberto Chen, como Pablo Ortiz Monasterio, Laura Cohen, pues fotógrafos de esa generación, y hicieron una bienal y entonces se la llevaron al Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Y los únicos fotógrafos que estábamos ahí, que vivíamos ya en Oaxaca, que ya radicábamos en nuestra ciudad, éramos Jorge Acevedo y yo, ¿no? Y yo a Jorge ahí lo conocí, la verdad yo no tenía el gusto de conocerlo, y eso a lo mejor te estoy contando que eran kilos, como 94, algo así. Y entonces me acuerdo que pues todos los fotógrafos que participaron en esa bienal eran de la Ciudad de México. Y ya sabes, las bienales era completamente conceptual, muy contemporánea para el momento. Y me acuerdo que en esa ocasión ganó Gilberto Chen, porque él le dio cáncer, y entonces hizo un proyecto muy bonito de su cuerpo con las radiografías, metía objetos, y ese proyecto es muy conocido hasta la fecha de lo que él hizo. Y bueno, yo ahí conocí nombres también, y que pues hasta la fecha siguen haciendo una gran carrera. Y entonces, de repente Jorge y yo decíamos, ¿y a qué hora los de Oaxaca, no? Y entonces, me acuerdo que fuimos a hablar con Toledo, y le decíamos, oye, pero pues como que en ese momento no surgió hasta que ya hizo el centro fotográfico, que eso fue en el 96 cuando fue la noticia de que que ese lugar iba a estar destinado para la fotografía. Y así fue Pedro, ¿no? Entonces yo ya conocí a Mary Ellen. Tom Dunham no la soportó, ya no quiso estar a su lado, y entonces ya cuando Mary Ellen regresa, le dije, o sea, seguimos trabajando en estos fotoestudios para que ahí se revelara todo, pero ya cuando se abrió el Álvarez Bravo le dije, Mary Ellen, ya tenemos un cuarto oscuro aquí, venlo a ver. No, pues le encantó, ¿no? Sí. Entonces, a partir de entonces, ya los talleres de ellas ya se hicieron ahí, y que fue cuando te conocemos, Pedro. Pues te decía ahorita en lo que hacíamos el corte de grabación que al final esta idea de hacer este proceso de documentación de testimonios y todo esto de las personas que han trabajado con la cosa de la multisensorialidad y el arte fue idea tuya, porque yo desde hace como 10 años lo he querido hacer,
pero lo había querido formar como con todo este escenario y esta parafernalia de algo bien hecho en estudio y hacer como un proceso documental súper profesional y todo el rollo, pero curiosamente, pues en febrero con un amigo hablamos de que igual y sí se podía hacer en el segundo semestre de este año, pero nos llegó la pandemia y llegaste tú a verme con una despensa. Y me acuerdo mucho que me dijiste, Pedro, este es el último día que salgo, yo no voy a salir, yo no voy a hacer nada, voy a estar encerrado. Y también recuerdo que te dije que pues era un poco dramático. Y tú, algo que se me quedó muy grabado es que tú me dijiste, es que yo tengo como un probable riesgo por rango de edad. Ajá. Y entonces, después de que te fuiste, me cayó el 20 de que era cierto, de que todos mis amigos estaban en riesgo por rango de edad, no por rango de enfermedad, o por rango de obesidad, o de hipertensión, o de lo que sea, sino que ya todos mis amigos estaban en una situación de riesgo ante el COVID-19 por la cuestión de que ya eran personas mayores de 50 y tantos años. Y me entró el pánico de qué iba a suceder si se perdían todos estos testimonios que son pues muy enriquecedores, porque al final de cuentas son testimonios de primera mano, de gente que vio, por ejemplo, lo que tú cuentas, ¿no? La casa de energía destruida, cómo se levantó, cómo se construyó el primer laboratorio fotográfico del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, cómo inició Marilyn Mar trabajando en Oaxaca, o sea, todos esos detalles que luego uno no los ve y no los ve porque las historias se van perdiendo. Entonces sí, la razón de que yo me puse a hacer esto ya era una cosa como, o sea, tratando de recuperar los testimonios, de hacerlo lo mejor posible, pero quitando también todo el show de la parafernalia, fue por esa ocasión que me dijiste que sí te ibas a encerrar. Entonces, bien. Un poco esto fue como el empujón que tú me diste sin que tú te dieras cuenta. Claro, fue un mensaje, pero muy bien, Pedro, te felicito que lo estés logrando. Sí, entonces sí está perfecto pues que cuentes todas estas cosas, ¿no? Digo, no es choro, es la verdad, y son cosas que son súper interesantes, ¿no? Y justo, bueno, me estabas contando que ya llegó Marilyn Mar al Álvarez Bravo, empezaron ahí a trabajar con los chicos, que si no me equivoco venían a principios de año y a finales de año, ¿no? Venían 2 veces al año. Sí, se venía, era lo que ellos le llaman el invierno, o sea, el winter y el verano. Pero muy al inicio, pues nada más era en febrero. Y ya después ya comenzó a tener éxito porque era Oaxaca, porque era fascinante y por todo el trabajo que yo también hice con Mary Ellen, porque yo les ponía todo así en charolita de plata, no todos los proyectos, pues sí eran gracias a los contactos que yo ya tenía, también con Héctor, el papá de mis hijos, porque Héctor pues hacía su trabajo, él es artista y el trabajo que hacía también era con muchos artesanos, y entonces ya las puertas estaban abiertas para poder acceder a familias, etcétera, etcétera. Y bueno, en el Álvarez Bravo, además de los talleres con Mary Ellen, a mí Toledo me dijo, ¿y tú qué quieres hacer acá? Y le dije, y como yo tenía niños, dije, pues talleres infantiles, perfecto, o sea, y comencé a dar los talleres a niños con cámara estenopeica. Entonces hacíamos con un bote de arena la cámara y siempre fueron proyectos lindos porque también entraban a cuarto oscuro, también a través de Main Photographic Workshop les pedí que me donaran cámaras de plástico de las Holga,
Entonces también ya los niños tomaban sus fotos con esas cámaras. Y posteriormente con Patricia Cerezo y con Fidel Ugarte decidimos abrir una escuela de fotografía que se llamó La Casa del Árbol, que tú también pues fuiste alumno, Pedro, y era cuando yo era una desconsiderada contigo, ¿te acuerdas? Porque yo decía, tú vas a ser mejor en cuarto oscuro, Pedro. O sea, era una irresponsable contigo, nada más decía, acuérdate de apagar la luz, ¿eh? Pero yo era así muy responsable contigo, pero trabajaste bien y luego la escuela se cerró, ya como que cada uno de nosotros, no. Y también teníamos a Mauricio que falleció y fue muy duro y doloroso para nosotros, él era también maestro. Y ya como que ahí cerramos la escuela, porque sí nos iba bien en el verano, pero ya entre los días sí había interés, pero no, porque luego también se abrió la Escuela Activa de Fotografía en Oaxaca. Entonces ya éramos competencia y luego Álvarez luego también hacía talleres. Todos nosotros sí cerramos la escuela. Y y yo ya comencé a desarrollar más proyectos, Pedro. Hice uno que también Francisco Toledo me dijo, oye Marcela, fíjate que en Oaxaca se está armando un equipo de béisbol, ¿te gustaría hacer un proyecto de eso? Le dije, pues claro. Y le digo, claro, o sea, yo sí sé de béisbol porque mi mamá, bueno, ella no se perdía las grandes ligas, pues. O sea, mi mamá sí era una fan del béisbol. Entonces le dije, no, pues está fabuloso hacerlo. Y comencé a hacer ya el primer proyecto personal en Oaxaca, que fue fotografiar pues la vida de estos jugadores. Y este equipo lo hizo Alfredo Hasgelú. Entonces, pues yo tenía las puertas abiertas, pero yo lo que quería era estar en el dugout, Pedro. Y nunca me dejaron. O sea, el manager y toda la gente, todos los que estaban involucrados con los guerreros, con los jugadores, me decían, no, usted no puede entrar ahí. Y casi estuve un año, me dieron el mejor lugar, sí, el palco donde están todos los que andan buscando grandes talentos, que están con su pistolita midiendo cuánto lanzan, a qué velocidad va, pues yo estaba ahí, pero me empecé a desesperar. Entonces lo único que hice en ese trayecto, en el transcurso de este año, pues fue fotografiar a la gente, al público. Entonces me iba yo de la alta sociedad que tenían palcos hasta la porra brava que estaban en la Yola, que eran los más divertidos. Y un día pues llegué muy temprano y estaban calentando y ya me dejaron estar en el calentamiento. Entonces ya tenía yo más acceso a estar en el campo. Y así pasó, pero un día nadie me vio y que me meto al dugout. Y entonces me acuerdo muy bien que el manager me dijo, es bajo su riesgo, ya la vi, es bajo su riesgo. Y yo, pues sí, ¿no? No, hombre, Pedro, la primera que está la foto. Yo no sé si esto tú le vas a meter imágenes. Sí, obviamente. Además bueno, pues te voy a contar esa anécdota, porque ese día que me lo advirtió y que me dijo que era bajo mi propio riesgo, un jugador, si no bateaba bien, ya lo iban a correr del equipo. Entonces no lo hizo bien, bajó hecho la furia. O sea, ahí me di cuenta cómo entre los jugadores pues se desatan muchas emociones, se vuelven como bestias. No, para mí eran así como los animales ahí, los toros, porque llegó, pero bajó hecho la furia. Entonces yo lo vi bajando furioso y tenía el casco en la mano y entonces lo azotó al piso porque ya se iba, ¿no? Y entonces tomé la foto, pero le puse flash.
Entonces se dio cuenta que levanta el casco y que me dijo, y me dice, no me tome fotos, pero se acercó a mí con el casco levantado. Yo dije, ahorita ya me va a golpear. O sea, yo dije, no. Y entonces todo el mundo lo separó de mí. Los jugadores que estaban esperando ahí en el logout lo quitaron de mí. Yo me sentí un ratón. Yo estaba temblando, Pedro, porque además son enormes, ¿no? Sí. O sea, tienen estaturas de más de 1,80 y son yo como ratón muerta de miedo. Ahorita lo siento y me da risa. Pero los jugadores comenzaron a acercar a mí y se hicieron solidarios, porque ya me habían visto meses antes ahí en el campo, pero cuando ya me vieron que me quedé en el logout y ellos escucharon perfectamente cuando están allá bajo su riesgo, el entrenador, cuando me lo dijo así, porque además era cubano, pues tenía sido agente. Y entonces se acercaron a mí y me dijeron, no se preocupe, qué pena, es una vergüenza, pero ese compañero la verdad siempre ha sido muy grosero, es un déspota, qué bueno que ya se va del equipo. Y entonces todos se unieron a mí, fueron bien solidarios, y entonces ya fue mi bienvenida al dugout. Y ya de ahí me quedé, Pedro. Y entonces ya vuelvo a lo mismo, o sea, a mí no me gusta estar retratando las jugadas, sino estar en donde está la vida real, que es en el dugout, y ver cómo bajan y cuando van perdiendo, y cosas que yo no conocía, cuando los vendan y les ponen hielos y se lastiman. Y bueno, en una ocasión, ya con la confianza, pues traté de entrar a las regaderas, ¿no? Dale que se van quejando con los, pues con el equipo, ¿no? Entonces un día me habló Alfredo Jaque y me dijo, oye Marcelo, es que mira, ya me dijeron que quieres entrar a las regaderas, pero ¿para qué? Le dije, Alfredo, es que en las regaderas, vaya Pedro, pues yo no quería ver más allá de, pero pues es que es cuando ya, le digo, es que es cuando ya o ganaron o perdieron, pero sí están cansados, entonces captar esos momentos. Pero no, lo único que me dejaron estar es donde dan masaje y hasta ahí quedé, ¿no? Siempre me quedé con las ganas de todo lo que sucede, ¿no? En las regaderas, los vestidores. Y ya, y entonces fue muy padre porque pues hice toda una temporada y luego los guerreros se van a la final y entonces ganan. Y ganaron en Oaxaca. O sea, ganaron la temporada, ¿tú crees? Y entonces era una de celebraciones, pero para esto, yo meses antes, metí este proyecto a la Bienal de Fotografía Documental, que era en México, y gané. Entonces era doble festejo. Entonces yo gané y entonces ya de ahí pues hice una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo y esa exposición fue muy particular porque pues ves que en las expos hay un libro donde la gente pone su opinión, ¿no? De qué le pareció la exposición. Sí. Pues no, pero das de cuenta que era, oiga, ¿dónde puedo conseguir la camiseta de Nelson Barrera? Y las pelotas autografiadas. Y el día de la inauguración fue muy bello ver que no iba la élite artística, sino más bien como fueron los jugadores. Bueno, el museo estaba lleno de gente y firmando camisetas. O sea, casi nadie vio la expo, pero a mí me gustó ese momento en donde todos los jugadores estaban ahí y toda la gente feliz porque ya habían sido campeones, etcétera, etcétera. Y bueno, después Pedro, cronológicamente, ¿qué hice más de proyectos? Pues he hecho varios. Has hecho varios, pero yo recuerdo cuando estuvo la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, en el MACO, sí recuerdo esa exposición y yo ya estaba ahí y bueno, a mí me gustaría como abrir el punto de cómo recuerdas tú nuestro encuentro. Porque yo recuerdo que
bueno, para poner en contexto, en Oaxaca, la Biblioteca para Ciegos Jorge Luis Borges estaba dentro del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Entonces eran dos mundos opuestos en un mismo edificio, el mundo de la ceguera y el mundo de la fotografía, que bueno, en ese momento, en 1998, pues todavía no había fotógrafos ciegos reconocidos o conocidos, por lo menos en México. O sea, bueno, en 1998, Pedro, fue que se hizo la biblioteca. No, la biblioteca se hizo antes, pero en 1998 fue cuando yo llego a Oaxaca. Y fue cuando yo empiezo a entrar al centro fotográfico para ir a la sala de ciegos. Y es donde yo empiezo como a conocer a varios fotógrafos como tú, como Marielen Marx. Recuerdo que al principio los fotógrafos pues nos agarraban a los ciegos como modelos. Algunos al principio quisieron, otros no. Y de ahí el único que siguió fui yo. Pero ¿tú cómo recuerdas esa fase, esa etapa? Sí, fíjate, Pedro, que bueno, para mí fue de lo más irónico, ironía tipo Toledo, de haber puesto la biblioteca ahí. Porque de hecho, ese espacio no estaba destinado en su origen como biblioteca ni como centro fotográfico. Iba a ser la bodega de todo el acervo que tiene Toledo. Era el acervo el que iba a estar ahí guardado. Y yo siento que la idea de Lourdes Sosa de poner un cuarto oscuro hasta el fondo, que Toledo le dijo, de ahí yo creo que a él le detona esa idea. De ahí salió que mejor voy a destinar este lugar, que es una casa muy bonita, para hacer el Museo de Fotografía. Entonces, cuando pone la biblioteca de ciegos, que en un inicio, Pedro, ¿tú dónde te acuerdas que estaba? ¿En la entrada? No, cuando yo llegué ya estaba en el segundo patio. Exacto, es que al inicio la puso en la entrada. En la entrada, entonces, exacto. Sí, estaba en la entrada, daba a la calle. Entonces dijimos, pues está bien. Y de hecho, pues no había tanto contacto. Yo nada más dije, los ciegos aquí, pero sí se nos hizo bastante irónico. Y dije, no, esto es clásico de Francisco Toledo. Vaya, sí. Eso me hizo una ironía, Pedro? Sí. O como le quieras llamar, pero pues yo no estaba consciente de que ahí iban a estar metiéndose todos ustedes, y luego la pasó atrás. ¿Por qué lo habrá hecho? No me acuerdo. Porque dedicó los otros lugares para galería, ¿no? Sí. No recuerdo. Pero Pedro, sí, ya cuando la pasa allá atrás, sí, ya venían los estudiantes norteamericanos, en su mayoría, aunque había de todas partes, del globo terráqueo, pero sí, la mayoría eran gringos. Y me acuerdo que la primera que te retrató fue Norma Quintana. ¿La recuerdas? Sí, una máscara, porque Norma Quintana es una fotógrafa pues muy establecida también. Ella vive en Napa Valley. Yo ya fui con ella, yo ya estuve en su casa porque yo tuve una exposición por ahí cerca, en Sonoma. Y entonces Norma me invitó a su casa y ella de por sí es como si fuera de un circo. O sea, Norma tiene toda clase de cosas para hacer performance, máscaras, sombreros, plumajes. Ella es por naturaleza como si fuera de un circo. Yo siempre le dije, Norma, tú eres como de un circo. Y ella, ese es su tema. De hecho, sacó ya un libro que se llama Circus, y está muy bonito, porque se dedicó muchos años en estar viajando por todo Estados Unidos para retratar circos. Y yo recuerdo que a ti te quiso hacer un desnudo con una máscara. Entonces fue cuando yo te abordé, Pedro.
porque pues al primero que conocí fue a Gerardo, ¿no? Sí. Y a Gerardo lo conozco por mi hijo Teo, porque Teo y el sobrino de Gerardo, Carlos Mijenda, eran uña y mugre, o sea, eran así súper amigos. Y en una ocasión a Teo le tocó hacer una exposición para la escuela, ¿no? Y entonces me dijo, ay mamá, yo quiero hablar de la escritura que hace el tío de Carlos, dice el braille. Le dije, pues órale, va Teo. Entonces lo llevé al centro fotográfico y yo ahí conozco ya bien a Gerardo. Inclusive yo todavía hasta conservo algunos papeles que él picó para, bueno, ¿se dice picar, Pedro? ¿Qué escribió? Sí, que escribió para Teo, y Teo pues ahí más o menos aprendió y expuso su tema. Entonces estuvo muy bien. Entonces a Gerardo Mijenda fue el primero que conozco, que llegó que también ya traía un perro, y un perro lazarillo que era un pastor alemán, y ya me platicaba que lo habían traído de Estados Unidos, que bla, bla, bla. Y bueno, entonces en tu caso, Pedro, sí fue primero que te conozco en el centro fotográfico, porque esta fotógrafa te quiso hacer un desnudo en el patio de atrás, que estaba lleno de unas plantas muy bonitas que se llaman, creo que candelarias, que son así como puras vainas gruesas, y ella te posó entre esas vainas con una máscara y te hizo varios retratos. ¿Los conservas, sí, Pedro? Conservo un libro, porque no, es que pasa que, o sea, en esos primeros años, pues, yo jamás iba a pensar que iba a dedicarme como a una cosa seria en mi vida. Entonces era más como de que tú me decías, sí, por favor, necesitamos un modelo, y yo aceptaba, pero pues nunca me interesó como conservar nada. Las últimas fotos que sí conservé fueron, pero pues ya cuando ya estaba estudiando artes, cuando yo ya me daba cuenta que tenía como que pedir copias de las fotos que me hacían, pero de norma no tengo ninguna foto. Ah, sí, sí. Y bueno, ya después pues tú ya eras parte de la lista de los modelos, ¿no? Entonces, y luego también había otros, ¿cómo se llama? Estudiantes que querían a lo mejor seguir a una pareja de ciegos, que salían a la calle y querían ir a sus casas, y creo que ahí fue cuando ya empezaron a protestar, ¿no? Dije, mamá. Entonces ya ellos ya no quisieron, y tú fuiste el que te quedaste, pues, colaborando con el taller, lo cual te agradezco. Inclusive, Pedro, cuando nos cambiamos, bueno, el centro fotográfico se cambió a donde actualmente se encuentra la sede, que es en García Vigil, y la calle de Rabo, todavía seguías siendo modelo, te seguían solicitando, yo me acuerdo. Pero tú Sí. ya de repente ya tenías tu agenda un poco más apretada, entonces ya se basaban en tu horario, ¿no? Que eso también me gustó, porque dije, bueno, no nada más en un mar de dedos ya vas a estar disponible, y ahí fue. Pero en esos inters también fue cuando pues tomaste la clase de foto en la Casa del Árbol, que... Sí, porque justo fue que, bueno, como esas cosas ya pasaron hace varios años, sí, yo ya las tengo como muy revueltas, y ya no sé cuál fue el principio y cuál fue el después. Pero sí recuerdo a Norma, porque justo, si no mal recuerdo, según yo, primero me empezaron a tomar fotos vestidos, porque yo usaba en ese tiempo ropa de manta, hecha en telar de cintura, o sea, ropa indígena, 100%. Y era como la imagen, o bueno, varios de los que me tomaban fotos me decían que yo no representaba como al ciego común del mundo, sino era un ciego que se vestía con ropa indígena, que traía aretes en la cara, que traía el cabello pues bastante largo, y que mi apariencia como que
tenía algo que hacía destacar. Pero cuando fue lo de Norma, que me pidió que me desnudara y todo eso, en esa ocasión, que fue una sesión súper larga, que creo que fueron como 4 horas, yo empecé a platicar con Norma sobre las fotos, o sea, por qué le gustaba hacer fotos, qué era la foto, o sea, por qué la gente me pagaba para que yo me dejara tomar fotos, porque yo no entendía eso. O sea, yo entendía el concepto de una cámara fotográfica en un entorno familiar de cumpleaños, la boda y así, pero ir por el mundo tomándole fotos a alguien que no conoces, no lo concebía, y menos a una persona desnuda, ¿no? Entonces, en esa plática, en esa sesión de fotos, ella platicaba conmigo y me pasaba su cámara y me decía cómo utilizar su cámara, me empezó a explicar que ocupaba este formato de negativo de 120 milímetros, y entonces ella regresó creo que 2 veces más, o si no otra vez más, sí, a Oaxaca, y ella entonces me empezaba a traer películas, y me empezaba a traer 35 milímetros, esta que se llamaba Tri-X, y también blanco y negro en 120. Entonces fue donde yo empecé como que me empezó a gustar la foto, ya no para estar enfrente de la cámara, sino para saber qué sucedía atrás. Y fue que yo decidí ir a la Casa del Árbol. Que una cosa que a mí me gusta mucho y que siempre lo recuerdo es que siempre lo recuerdo y siempre lo digo, que cuando yo llegué a la Casa del Árbol y te abordé, yo te dije, Marcela, quiero hacer una exposición fotográfica. Y tú me dijiste, no, Pedro, o sea, tú no puedes hacer una exposición fotográfica. Si acaso, puedes estudiar fotografía. Y después podemos ver si tienes como los elementos necesarios para hacer una foto. Porque hacer clic no te vuelve fotógrafo. Okay. Sí, y eso a mí fue algo que me marcó mucho, porque recuerdo que tú me dijiste, exposición no, pero estudio sí. Y si quieres estudiar, pues empieza a venir a los países. Claro, y fue que empecé a tomar clases con Mauricio Mendoza, con Patricia Cerezo, contigo, con Iván Césarman, y a convivir en un entorno 100% visual, porque yo era el único ciego. Sí, claro. Sí, no sé si recuerdas algo de ese tiempo. No, pero por supuesto que me acuerdo perfecto, Pedro. Por eso ves que yo decía la moza de que tú ibas a ser mejor, porque pues en cuarto oscuro estás al puro tacto, ¿no? Sobre todo cuando vas a revelar películas. Te decía, apaga la luz, Pedro. Sí. Sí, Pedro, claro. Bueno, y tú eras un jovenzuelo. ¿Cuántos años tendrías cuando empezaste a modelar para los talleres? Era menor de edad. ¿Cuántos años tendrías, Pedro? Como 16 años o 17 claro. años. Sí, entonces todo el argumento que me acabas de decir se me hace muy, muy precioso de rescatar también. Porque, ¿cómo? ¿Por qué me están haciendo fotos? Y, no, como que obviamente te dice la idea de que una cámara es para los recuerdos de la familia y punto. O los viajes. Pero realmente, ¿cómo eso también te marcó? ¿No? Te cambió de alguna manera la visión. A lo mejor tú no querías ser artista. Y ahí dijiste, pues igual sí soy fotógrafo. Porque también, Pedro, te voy a recordar algo. Vino Vázquez. ¿Tú estabas cuando él vino? Sí, yo estaba cuando él vino a Oaxaca. Cuando vino Vázquez, yo acabo de encontrar una foto que le tomé con una cámara Polaroid, pero era una cámara de juguete, era una cámara de mis hijos, que también me regaló otra amiga de San Francisco, que no es fotógrafa, pero se la trajo a mis hijos, y yo ese día que me la trajo esta gringa, pues fui a la conferencia de Vázquez, y en eso no tenía cámara y le tomé con esa, y apenas me la encontré, Pedro. La voy a escanear porque esos como casi son de juguete, y pero vaya, es un retrato.
Y yo ahí estaba impresionada. Yo veía el trabajo de Bhaskar, que lo proyectaron, y dije, ¿cómo? ¿Cómo él hizo esas fotos? O sea, yo se me cuestioné mucho cómo un ciego podía tomar fotos. Entonces ya empezaron mis prejuicios. Yo decía, no, pero no. Ya a mí no me entraba en la cabeza Pedro. Pero también, pues, radicalmente la vida, al final, pues, me llevó con ustedes otra vez, de regreso, pero ya me brinqué, pero creo que esa es la historia, ¿no, Pedro? Pues sí, es que justo como que, ah, pues, no sé si es el destino, la vida o lo que sea, pero nos terminó enredando en este punto de la biblioteca de ciegos, el centro fotográfico, mi condición de modelo, luego mi acercamiento a ti con la cuestión de hacer una expo y que tú me dijiste que no, que primero estudio, Bhaskar, la llegada a Oaxaca de Bhaskar viene de Benjamín Mayer, que él también lleva muchísimos años trabajando temas como de fotografía de ciegos y arte y discapacidad, y entonces como que terminamos haciéndonos nudo todos con todos, como en un lapso de tiempo, pues ya que ya es bastante largo y que no se ha podido como documentar propiamente y rescatar como estos testimonios, ¿no? Porque yo de las escenas de la Casa del Árbol que recuerdo mucho es de Patricia y tú viendo mis hojas de contacto y tú con tu lupa diciéndome esta foto sí, esta foto no, en esta foto se ve mucho el rebote del flash, cambia tu flash, esta sí sirve, o sea, todo ese proceso de selección de fotos que lleva cualquier persona que está estudiando imagen, ¿no? Y eran cosas que yo no veía, pero ustedes tenían como esa capacidad de descripción que hacía que yo pudiera entender qué cosas estaban mal o qué cosas podía mejorar cambiando de ángulo o cambiando de lente o quitando el flash o cosas así. Sí, claro. Sí, claro. Y además, de alguna manera esos comentarios no eran verte como un ciego. Yo no te veía como si fuera ciego, pero ahí, porque dije, aprende, ¿no? Sí. Me explico, o sea, no te tratamos como lo eras, un discapacitado, sino más bien a ver como otro estudiante. Exacto. Que no sé si tú lo habrás notado. Pero pues era inconsciente, Pedro, no te crees de que no, Pedro no le vamos a dar un trato especial, sino más bien pues, que le entre con todos, ¿no? Sí, pues es que también era un poco como se hacían las cosas hace 20 años con las personas con discapacidad, de que a fuerza tenías que incorporarte como a la vida cotidiana porque no había mucho a dónde ir, ¿no? No había, más si uno quería estudiar algo tan alejado como al canon establecido de la discapacidad, ¿no? Digo, no, a la fecha no hay en México una escuela de fotografía para ciegos o una escuela de arte para ciegos, ¿no? La gente que quiere estudiar cuestiones artísticas y que tiene discapacidad tiene que irse como incorporando a las escuelas que ya están establecidas y adaptando como sus herramientas y todo, lo que hicimos nosotros hace más de 20 años en la Casa del Árbol. Y para ti, Pedro, o sea, ¿tú apostarías por ir a una escuela especial de arte para ciegos o es mejor estar yendo a la escuela común y corriente? No, yo creo que es mejor como en la escuela donde van todos. Porque, o sea, se hace la doble función de que a mí me enseñan y yo enseño cómo se pueden trabajar de formas distintas. Digo, no creo que hubiera yo llegado al punto en el que estoy ahora, si yo hubiera entrado a una escuela para ciegos del tipo que fuera, porque una cosa también muy rescatable y que a mí
me emociona mucho recordarlo, es como esta facilidad de decir, bueno, Pedro sí ocupa los químicos, el revelador, mira, este químico funciona para esto, para esto otro, si le pones una luz, si le pones un filtro, la empleadora sirve así, 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 y como eran todavía procesos muy analógicos, eran procesos que se adaptaban bastante bien para que los pudieras estar como traveseando, ¿no? Estarle moviendo al reloj, estarle moviendo a la ampliadora, subir, bajar, el tiempo de luces, o sea, era toda una cosa que hacía que ni siquiera me diera cuenta que estaba ciego. Exacto. Que de alguna manera, pues todos estos vínculos que se fueron entrelazando con toda la gente que conoces, de alguna manera, pues te formaron ya como el artista que ahora eres, pero yo creo que, vaya, esto ya es más filosófico, pero yo creo que para eso estamos todos juntos, ¿no? De alguna manera sí apareció el espacio, tú te acercaste y comenzaron este tejido donde toda la gente que se involucró contigo, Pedro, o sea, tomaste ciertas cosas, ¿no? De cada artista, porque comenzaste, si bien lo entiendo, como un fotógrafo, pero luego dijiste, no, ahora voy a intentar otras disciplinas, y esa parte yo sí te la admiro, Pedro, que has hecho cerámicas, tejidos, pintado, y has hecho experimentos con distintos materiales como formas de expresión. Sí, que ahí, bueno, pasa también que, pues no, bueno, una cosa de mi tiempo de la fotografía era que yo de pronto sí me tenía que plantear cosas como, o como bien en la quincena o compro mi película. Y era decisión así de, bueno, como frijoles 15 días, pero tengo dinero para comprar mis rollos de película o para pagar mis revelados o para irme a pueblos, que ya ves que a mí me encanta andar metiéndome en los pueblos. Y era como aprender a administrar o a darle el valor a lo que yo quería dárselo, ¿no? Y que también eso es una parte que nos da la disciplina cuando la fotografía era análoga, como se le dice hoy, no sé ni por qué, pero cuando hacíamos fotografía con película, tú administrabas también la película, o sea, administrabas ese rollo de 36 fotografías, entonces sí pensabas muy bien antes de hacer el disparo, porque tenías 36 imágenes en un rollo y párale de contar, entonces también te disciplinabas y administrabas bien tu película fotográfica, que eso me imagino que también te sucedió, ¿no, Pedro? A diferencia de hoy en día, que ahora pues ya disparas N cantidad de imágenes y luego la labor de estar, o suele suceder con los fotógrafos de las nuevas generaciones. Exacto, que no hay una disciplina, simplemente es como tomar y tomar y tomar 1000 fotos en un minuto y puedes desechar las 1000 fotos y volver a empezar. Y trabajar con rollo implicaba justo pensar, que es mucho lo que nos hace falta ahora, que la gente muchas veces no quiere pensar. Sí, exacto. Y ocupar un material que sabes que si lo desperdicias, pues te cuesta dinero y ya no lo puedes recuperar. Sí te obligabas como a planificar, a pensar, a estar pendiente de todo lo que sucedía a tu alrededor para lograr como ocupar ese negativo en algo que pudiera ser funcional para lo que estabas intentando transmitir o expresar. Sí, y que a todos los fotógrafos cuando iniciamos nos pasa lo mismo, porque antes, Pedro, ni siquiera te dabas el lujo de comprar un rollo. O sea, entre varios cooperabas y comprabas una lata de película
que es la misma película que se utiliza para el cine. O sea, de hecho, primero fue la película de cine y ya, bueno, ahorita no tengo presente el nombre del fotógrafo, pero el que inventó las cámaras Leica, que son muy reconocidas en el mundo por su óptica y por que son una belleza de cámaras, él tomó, para diseñar esa cámara, tomó la película de cine. ¿Sabías eso, Pedro? No, no sabía eso. Sí, y y de ahí nace la fotografía en 35 milímetros. Realmente el cine se filmaba o se filma todavía, porque Ángel me sorprende que todavía maneja esas cámaras de 35 milímetros y y sí salió de ahí. Es que ahorita lo busqué, se llama Oscar Barnack. Fue el que inventó la cámara de 35 milímetros, basada en la película. Y bueno, entonces comprábamos una lata, Pedro, y entre todos hacíamos lo que se llamaban cargas. Entonces a veces te tocaba de 24 fotos, punto, ¿no? No 36, ya 36 era un lujo. Y con eso ahorrábamos bastante. Ok, sí. Pedro, y bueno, ¿y después ya nos damos otro salto ya al presente o qué? Bueno, ¿quieres seguir? El segundo salto que yo creo que es importante, porque yo tomo talleres con ustedes, hago mucha fotografía en blanco y negro, mucho desnudo también, porque a mí me entró esta onda de, bueno, yo ya me desnudé, ahora yo quiero que se desnuden para mí. Ajá, sí. Y entonces empecé a hacer como ahí desnudos masculinos, que ya muchos años después me enteré que el desnudo masculino en México no ha sido como tan trabajado, porque quién sabe. Y luego, bueno, como dices, me salí de la foto y entré a la escultura, a la cerámica, al diseño del textil. Y luego en el 2013, yo recuerdo como otra lección tuya, que yo te hablo, que me invitan a hacer una exposición y yo lo único que quería era nada más mandar archivos e imprimir, y te hablo como para que me digas como dónde puedo imprimir y los papeles y no sé qué. Y empezamos a hablar de que las fotos que voy a trabajar son las fotos de Alelí, una chica que conocemos aquí en Oaxaca, y tú me empiezas a hablar de Anna Atkins, de los procesos antiguos fotográficos, y de pronto de la nada me dices, Pedro, mañana ven a mi casa, aquí tengo el libro de fórmulas fotográficas para que empieces a estudiar de las cianotipias. Y cuando me doy cuenta, ya el trabajo que yo nada más iba a hacer de enviar un correo electrónico terminó en todo un performance que se hizo en tu casa y que luego se hizo aquí en la mía, y que fue todo un show, porque fue hacer cianotipia en gran formato, en telas de 1 metro por 1.20, que las primeras que las hicimos en un lino que tenía un porcentaje de poliéster y no funcionó, y tuvimos que empezar desde ceros. Y puedes contarnos como la experiencia tuya ahora sí de verme trabajar haciendo foto artesanal con mi hermana en el piso de tu estudio, en la azotea de tu casa, con el tiempo encima, saltándonos también las normas de seguridad, porque ya el tiempo no daba como para ponernos exquisitos con las mascarillas y los guantes y todo eso. Ay, Pedro, sí, no, fue muy, ¿cómo te puedo decir? Fue un trabajo en equipo, fue delicioso, para mí vaya, no quiero hablar mucho del ego, pero fue un placer, Pedro, que tú pudieras venir a trabajar al estudio y hacer todo malabar de mezcla de químicos en el cuarto oscuro y luego preparar las telas. Recuerdo que todo el piso del estudio lo forramos con plástico, con bolsas de plástico, y para que no se manchara. Y luego
había asistentes, ¿no? Me acuerdo que yo tenía una asistente, no, era una alumna que también quiso colaborar contigo y entonces ella se encargó de hacer los positivos o negativos. Fue un trabajo en equipo, Pedro, no sé si tú lo sentiste así, porque no nada más fui yo sola, sino entre varios te ayudamos a que hicieras tu exposición. O sea, esa exposición que te debía, porque al final fueron las fotografías, perdón, de Alelí, las que habías hecho cuando fuiste estudiante de la Casa del Árbol. Entonces, eso no lo había pensado, Pedro, pero fue como ya devolverte el que, ok, ahora sí vas a tener tu exposición y mira que fue un éxito en Casa de la Cultura. Exactamente. Sí, y algo que tú mencionas mucho es el trabajo en equipo y sí, bueno, es algo que yo batallo mucho en hacer que se reconozca que detrás de las grandes firmas que vemos en los museos hay 50, 100 gentes o hasta más personas involucradas en un solo proyecto, ¿no? Uno como artista no puede trabajar 100% solo, o sea, siempre estás como dependiendo de la ayuda de alguien, desde el que te da de comer hasta el que te vende los materiales. Exactamente. Y en este proyecto, pues éramos tú, tu estudio, mi hermana, esta chica que se llama Karime, que era la que nos estaba ayudando, otro chico que estaba trabajando contigo, que es Gerardo, que también andaba por ahí, Gelo también metido ahí en subir mesas a la azotea, en estar viendo que las cosas estuvieran como accesibles también para que yo las pudiera ocupar. Después, cuando nos trasladamos a mi casa ya para hacer las exposiciones al sol, pues terminamos trabajando, yo creo que más de 20 personas y hasta con público, porque algo que a mí me daba muchas veces que todos los vecinos habían sacado sus sillas a los andadores para ver por qué corríamos por todos lados, llevando y trayendo telas con vidrios enormes, que también llegaste tú a esa última parte, ¿no? Sí, y acuérdate, Pedro, que de repente yo te dije, Pedro, o sea, vaya, ya estamos hablando de la época de fotografía digital, donde pues algunos fotógrafos dejamos a un lado el cuarto oscuro. En mi caso así fue, no del todo, pero sí, casi ya fue como decirle adiós a las ampliadoras y todo, aunque todavía lo tengo montado, para un futuro. Pero, Pedro, me acuerdo que de repente reaccioné y dije, es que estamos trabajando con cianuro de potasio. Yo te dije, no, Pedro, esto es veneno, no lo podemos lavar acá, porque pues yo tengo fosa séptica. Digo, es que voy a contaminar todo el manto freático, no puede ser. ¿Te acuerdas que me entró esa apuración? Sí. Pues sí, porque yo te decía, es que es veneno. No. Y bueno, al final pues acabaste en tu casa, que creo que fue lo mismo, para lavarlo. Por eso acabaste en tu casa, porque yo te dije, no, Pedro, con la pena, pero aquí no vamos a revelar, a lavar todo, ¿no? Sí. Sí, y fíjate, Pedro, que yo tengo las fotografías que también, entre paréntesis, pues te las paso, ¿no? De esos momentos de ti en el estudio y lo que pude captar, porque muchas veces o estaba contigo o estaba en la azotea o viendo, entonces casi no hay mucho registro, pero sí lo hay. Sí hay algunas imágenes de todo eso de la cianotipia, que no sé si tú las tengas, pero sí, Pedro, fue un placer, para mí fue un placer el poderte pues apoyar en esa exposición. Me dio mucho gusto poderlo hacer, siempre, Pedro. Y bueno, luego viene otra parte, porque entonces a mí me dan el Sistema Nacional de Creadores del Arte. Y entonces, como becario del Sistema Nacional, pues tú tienes que hacer una retribución social. Y esa retribución yo la elegí para dar talleres. Y para mi sorpresa me va hablando Miguel Ángel Ceguera
que no lo conocía, y él me dice, pues Marcela, yo te quiero solicitar a ti para que des talleres a ciegos en Querétaro. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, quiero que le des talleres a mis alumnos, o bueno, a los ciegos, pero no eran sus alumnos, sino a ciegos, y que ya han tomado fotografías. Entonces, Pedro, pues yo no sabía qué decirle, y recuerdo que me tardé 8 meses en decirle que sí, porque yo todavía estaba con ese prejuicio, así como Batcar, que yo decía, no, ¿cómo? Y entonces me volvió a llamar, me dice, es que Marcela ya está solicitada, porque pues todo esto se hace ante el FONCA, y no me has mandado nada. Le digo, es que Miguel, yo no sé, perdón, pero no sé cómo les voy a dar clases. Y entonces me acordé de ti, le dije, lo único que le he dado clases es a Pedro Miranda, pero fue hace mucho tiempo. Me dice, entonces tienes experiencia. Le dije, sí, pero no, ¿cómo crees? Y entonces, Pedro, fue cuando te llamé. Te llamé y te dije, Pedro, yo necesito que tú me enseñes. Y viniste a mi estudio, hicimos algunas cosas lúdicas, ¿no? Como hicimos caminata, yo vendada, y luego me hablaste de cómo dirigirte a ellos. Me acuerdo perfecto que me dijiste, no nos vayas a decir cieguito, ni les vayas a decir discapacitado visual. Me acuerdo perfecto, tú me dijiste, somos ciegos, y Marcela, no nos tengas lástima. O sea, a mí esas palabras sí se me quedaron también bien grabadas, Pedro. Y y entonces me acuerdo que también tú me diste una gran lección, porque fue cuando hicimos el taller de desnudo, y dije, ahorita sí es cuando voy a invitar a Pedro, porque quiero ver cómo va a tomar fotos. ¿Te acuerdas, Pedro? Sí, Que entonces el lugar era en el Bar Jardín, en el aquel entonces Bar Jardín, que ya no existe, y cuando llegaste, ibas con tu hermana, y te quedaste en la puerta, y yo, Pedro, pásale, pero ya el taller ya había iniciado, o sea, ustedes llegaron un poquito más tarde. Entonces, bueno, ya los alumnos estaban en acción, con los modelos, lo que tú quieras, y yo recuerdo que, bueno, estaba con ellos, ayudándolos y diciéndoles, y más o menos guiándolos, y cuando volteo, tú seguías en la puerta sin dar un paso. Y entonces, pues, yo dije, ¿qué le pasa a Pedro? Yo estaba molesta, ¿no? Y entonces me acerco a ti y le digo, Pedro, ¿qué te pasa? ¿Por qué no tomas fotos? Y me dijiste, Marcela, quiero que te quede bien claro que para empezar no sé ni dónde estoy. Yo no conozco este lugar, nunca he estado acá. Y también quiero que sepas que para que yo haga un proyecto, yo no voy a venir a tomar fotos así. O sea, yo tengo que conocer primero el lugar, lo tengo que sentir, lo voy a tocar y ya está. Oler. Y me hablaste del proyecto que hiciste de la novia loca, porque me dijiste, cuando hice ese proyecto, antes de cualquier cosa, fui a hacer, pues lo que en inglés se dice el scouting, ¿no? A buscar el lugar todo. Y cuando hice la primera fotografía ya había pasado 1 año. Entonces yo aquí, porque además, pues tuve que conocer bien a mi modelo, llevarla al sitio, y entonces me dijiste, yo aquí no conozco nada, no sé ni dónde estoy, no conozco a la modelo, entonces pues no voy a tomar nada. Y yo, Madre Santa, yo lo que quería era verte cómo tomabas fotografías, Pedro, ya en otra edad, ya yo más madura. Yo dije, ahora sí voy a ver cómo le hace, porque yo todavía en mi cabeza decía, no, pues ¿cómo va a tomar fotos? Pese a que ya habías hecho las de Aleli en las escaleras, yo decía, no, ¿cómo? Y bueno, entonces ya te consentí, Pedro, y fui a buscar un lugar
privado ahí mismo en el bar, y ¿cómo se llama el bar, perdón? Era el bar central, creo. Sí, central, yo te dije bar jardín, ¿verdad? Sí, no, era Sí, el no, bar perdón. central. Era el bar central, ahí disculpa, fue un error, bueno, ahí le corrige, ¿no? El bar central. Entonces en el bar central, pues sí había privados. Entonces yo ya busqué un lugar para ti y ya moví al modelo y entonces ya comenzaste. Y ya más o menos te comencé a describir, Pedro, porque tú me dijiste, a ver, Marcela, ¿qué hay acá? Pero de alguna manera, sin querer, tú me estabas enseñando cómo yo podía hablarle a los ciegos para hacer, pues, la descripción del espacio, ¿no? Entonces ya, no, Pedro, pues hay una escalera que del lado izquierdo, y comencé a describirte el espacio, y entonces tú ya comenzaste a tomar las fotografías. Y luego recuerdo que también subiste a la azotea. Y ahí también hiciste otros retratos de desnudo. Y ya, Pedro, entonces tú me diste una gran lección. Y me diste pues las agallas para poder hablarle a Miguel Ángel y decirle, pues va, sí hago el taller, sí le doy a tus estudiantes, porque me tardé 6 meses, Pedro, no, 8 meses en llegar a Querétaro, 8 meses, y te confieso que cuando pues tenía yo muchos estudiantes, ciegos todos o débiles visuales, que ahí empecé a entender cómo era la ceguera. Y pues cuando tuve a todos los alumnos ya en el salón de clases, en un lugar muy bonito, por cierto, que era el Centro de las Artes, en Querétaro, un convento, es el convento de Santa Rosa. Entonces estábamos en uno de los salones de clases y cuando los veo, les dije, oigan, es que me muero de miedo. O sea, yo no sé cómo les voy a enseñar, discúlpenme, no puedo darles clase. Y no, maestra, sí puede. Y entonces ellos fueron muy solidarios, muy, muy solidarios conmigo también, porque les dije, es que no sé, estoy bloqueada. Ya con Pedro Miranda ya más o menos vi cómo toma fotos, pero pues ahí va, ¿no? Y entonces ya cada uno me comenzó a platicar un poquito de lo que han hecho y quiénes eran. Y bueno, ahí aprendí que hay ceguera de nacimiento, que hay ceguera por accidente y están los débiles visuales, ¿no? Pero fue un grupo que a mí me dio muchas lecciones, Pedro también. Y pues ya tenemos también vínculos de amistad. Yo ya los tengo con ellos porque Miguel me solicitó 3 años. 3, Pedro. Y ya en el último año, entonces yo ya terminé mi beca y entonces pues ya no me pudo solicitar, pero sí estuve presente en noviembre de 2019 cuando vino Sonia Soberats, porque cuando Miguel me platicó de Sonia, que tú también ya me habías platicado de ella, y de cómo ella también tomaba las fotografías y todo, dije, no, yo tengo que conocer a Sonia. Y lamentablemente no la pude conocer la primera vez que fue, ni tampoco estuve contigo cuando tú estuviste en Querétaro, pero sí fue también maravilloso la presencia de ella, y mis respetos también por Sonia Soberano, una gran maestra, con mucha creatividad, con mucho ánimo, Pedro, siempre alentando a los alumnos, no, con una disposición de veras maravillosa también, Sonia, increíble. Sí, y que bueno, como cerrando esta parte, tu encuentro con Sonia de pronto deriva que también este año que pasó, tú estuviste en Tucson dando un taller de pintado con luz, me parece. Sí, entonces cuando ya terminé el taller, yo le dije a Sonia toda la maravilla que hace Sonia con la técnica de pintado con luz, que yo ya la había practicado, pero antes era
que necesitaban la lamparita especial y te vendían todo un kit carísimo para ser pintado con luz. Pero al ver que Sonia lo hacía con una linterna comercial y toda su creatividad, bueno, tiene mucha experiencia. A mí ya me habían invitado, bueno, tuve una exposición grupal en Tucson, Arizona, en febrero de este año, de arte de Oaxaca. Entonces, a mí me pidieron que si quería dar una conferencia o dar clases. Entonces yo les dije, no, yo les voy a dar un taller. No les había dado ni el programa ni de qué les iba a dar el taller, pero dije, no, pues un taller de foto, mejor que dar una conferencia. Porque también era para los estudiantes de arte. Y entonces ya estando ahí con Sonia en Querétaro en noviembre, yo le dije, oye Sonia, a mí me invitaron a dar un taller en Tucson, Arizona, y yo quisiera que me autorizaras pues reproducir lo que aprendí contigo, porque pues tienes técnicas que no me las esperaba. Y Sonia, claro, Marcela, sí, esto se tiene que difundir y divulgar y lo que tú quieras, porque además en noviembre todos los estudiantes, Pedro, de Sonia, los ciegos, que ya hay nuevos integrantes, y tuvieron una exposición muy grande en un parque bastante grande, ahorita no recuerdo el nombre, pero expusieron su trabajo con impresiones bastante grandes en las bardas, en las rejas del parque, todo el perímetro. Entonces, creo que se llama Corregidora el parque, me parece, no estoy segura, y fue pues espléndido ver la exposición, porque también había fotografías que habían hecho durante los talleres que yo les impartí, y luego para ellos sí les dio un giro el aprender con Sonia, porque la mayoría se sienten más seguros estando en un estudio haciendo light painting que estarse exhibiendo en la calle. Por ejemplo, cuando yo les di el primer año, aprendiendo de ti, Pedro, dije, no, pues yo no los voy a sacar a la calle. Entonces dije, vida cotidiana. Entonces ellos, bueno, de tu escuela te vas a tu casa y entonces vas a retratar a tu familia, con quien vivas, porque muchos viven con sus familias. Muchos, creo que 3 de los alumnos sí vivían en la escuela, que ahí tienen una especie de albergue, en la escuela para ciegos, pero la mayoría pues con sus familias, y entonces sí los invité a que nada más trabajaran en su casa, en el lugar que conocen, Pedro, y eso lo aprendí de ti. Y ya en la segunda ocasión ya salían a la calle, pero ya acompañados con alguien, ¿no? Tenían siempre un acompañante, y ya en la tercera ya salimos fuera de Querétaro. Eso estuvo muy muy bueno, porque ellos además seguían haciendo fotografías con otros maestros. Y bueno, entonces así fue con Sonia, con la exposición, y fue pues todo un éxito. Entonces ya en Tucson también hice el taller, lamentablemente duraba un día. Entonces, pues muy al estilo americano, yo hice la lista de lo que necesitaban los estudiantes, y como, vaya, es que a mí me sorprenden los americanos, porque como son la cultura de que todo lo tienen, entonces, pues yo pedí las linternas. Pedro, es que trajeron 20 linternas nuevas, todo era así por 20, cámaras, todos, a pesar de que tenían cámaras, estaban las cámaras de la escuela, estaban los tripiés, y era pues una universidad, ¿no? Pero pues bien equipados, muy bien equipados, y ya en la tarde imprimieron sus fotografías digitales en el laboratorio digital, unas impresoras que ya quisiéramos aquí en cualquier laboratorio. Se tenían muchas impresoras, muchos tipos de papeles, todo es vasto en los Estados Unidos. Y el taller, pues los estudiantes estaban muy complacidos en haberlo hecho, y también hicieron buen trabajo para haber sido de un día. Sí salió bien. Sí, Pedro. Ok, pues sí, yo
bueno, como en todo este recorrido de foto análoga, digital que también hago y luego proceso antiguo fotográfico que fue el último que hice en tu estudio, yo ahora digo que como las técnicas fotográficas que son como más, no sé si es correcto decir amables para las personas ciegas, son justamente los procesos como la cianotipia, porque te permite tener un contacto total con el material que estás trabajando, sea papel, sea tela, con los mismos químicos, que es peligroso, pero hay como un contacto constante, no como lo digital que todo es imagen y no puedes palpar un negativo, no puedes palpar nada hasta que sale impreso y tienes la hoja, pero pues como ciego no sabes ni lo que hay ahí impreso, ¿no? Estás dependiendo siempre de alguien más y por lo menos desde mi experiencia con la cianotipia, pues sí, el control es muy grande de que el control que tiene el ciego sobre el material que está fotografiando o el material que está imprimiendo. Sí, Pedro, tienes toda la razón de lo que acabas de decir y además, entre comillas, tienes control, pero es como siempre los procesos antiguos son experimentar, porque nada te va a salir perfecto, ¿no? Entonces Bien. siempre hay una parte lúdica que experimentas y dices, bueno, y si le doy el brochazo a la inversa, a ver cómo queda, ¿no? En el momento que estás aplicando el material sobre la tela o sobre cualquier otra superficie, es que no sabes cómo te va a quedar. Y la precisión del digital, pues sí es distinto. Entonces, yo siento que tienes mayor libertad haciendo los procesos antiguos, ¿no? Y ahorita con lo que dices, pues con mayor razón, ¿no? Porque si estás tocando la tela y estás pues metiendo los brochazos y luego moviendo tus negativos, entonces hay una precisión, pero a la vez hay una imprecisión entre los materiales, entre tu fotografía, porque son tantos los pasos, ¿no, Pedro? También en cómo tomaste esa imagen. Y entonces hay una selección previa y pues se logró, vaya, yo siento que sí lograste una exposición homogénea y que como tú dices, nadie sabe lo que dio, o sea, lo que hay atrás de esas imágenes. No, hombre, muchísimo trabajo, Pedro. Sí, muchísimo Mucho trabajo. Y que retomaste, pues también trabajo, vaya ese proyecto de Alelí que también estaba guardado, ¿no? Y ya tenía años, yo creo que habían pasado, Pedro, unos 20 años, 20 fíjate. años. Uy. Sí. Ah, pues qué grato, Pedro. Oye, Marcela, pues te agradezco tu tiempo, tus experiencias. Digo, hay muchísimas cosas que quedan ahí como guardadas, pero de pronto si nos seguimos no terminamos el día de hoy. Sí. Y pues no sé si quieres agregar algo más. Sí, Pedro, mira, yo quiero agregar otra cosa porque como estamos hablando de la discapacidad y cómo de alguna manera los artistas nos involucramos, también a mí me invitan, antes de hacer los talleres para ciegos, me invitaron a hacer un trabajo en el CRIT, Oaxaca, cuando ellos cumplen 10 años. Y la directora me dijo, Marce, yo quiero que vengas a tomar fotos, este espacio es para ti, bla, bla, bla. Y entonces, de alguna manera, Pedro, pues me vi involucrada también con muchas discapacidades que para mí también eran desconocidas y que yo de alguna manera pues siempre juzgué que el Teletón y todo esto, pero al pisar ese espacio me di cuenta que los discapacitados se habilitan. Entonces mi proyecto se llama Habilitados. Y también solamente me tocó ver a un niño ciego, un niño como de unos 6 años, caminando con su bastón, pero nada más. Pero de allá en fuera, pues mucha discapacidad
muchas enfermedades o vaya, no sé cómo les podemos llamar, pero sí, vaya, yo nada más decía, no sé, síndrome de Down y los parálisis cerebral, pero hay mucha discapacidad. Entonces yo me involucré ahí, Pedro, y hice un trabajo también muy fuerte y muy amoroso también, muy bonito, porque no sé si tú has visitado el CRIT, Pedro. Yo lo visité cuando lo inauguraron, hace muchísimos años. Y de hecho cuando fui era una instalación vacía todavía. Sí, no, pues ya, bueno, cuando me tocó a los 10 años, ya estaba muy activo y estaba cubriendo también plazas como Chiapas y creo que eran 3, era Oaxaca, Chiapas y Tabasco, me parece, porque no había CRITs ahí. Pero a raíz de que ya hicieron las sedes también allá, entonces ya el CRIT aquí ya está mucho más accesible, porque antes era lista de espera. Entonces sí, también Pedro, por ahí también me llegó la discapacidad pues con los niños del CRIT, niños y jóvenes. Sí. Y también platicando con las familias, con los padres de familia, con los médicos, vaya involucrándome en todo el proyecto que sí tiene mucho, es muy valioso. Y yo también tenía pues otro concepto, ¿no? Pero sí ayudan. Inclusive así terminé con una fotografía de un joven como de unos 15, 16 años con parálisis cerebral que ya caminaba, Pedro, gracias al CRIT, y ya podía cachar una pelota. Entonces, sí, con eso cierro y también cierro contigo, Pedro, con mucha gratitud también a ti, porque pues ya hicimos mucha amistad, ¿no? También tú ayudaste de alguna manera a Ángel a hacer un proyecto, a uno de mis hijos, y pues ya tenemos una amistad, Pedro, de muchos años. Y también te admiro, Pedro, por todo lo que haces y por todas las que has pasado. Y sí te admiro, Pedro. Y me da una sonrisa porque pues siempre sales, ¿no? Sales de todas, ¿no? Entonces, sí, Pedro, te admiro, te tengo también mucha gratitud y pues también te felicito por lo que estás haciendo, por estos testimonios y que logres consolidar todos los proyectos que tienes en mente, porque sé que tienes todavía mucha tela que dar, ¿no? Sí. Pues te agradezco mucho, Marcela. Manual del discapacitado perfecto. Dirección: Pedro Miranda. Asistente de dirección: Marisol Ruiz. Diseño y animación: Andrés Milán Lara. Edición por Emanuel Ruiz Cernas. Entrevista y fotografías proporcionadas por la artista Marcela Taboada. Julio 2020.